Voy a volver a la primera lectura, lo que pasa que es muy fácil confundirse porque se parecen mucho las del ciclo B a la del ciclo C. La primera está tomada del Génesis y tiene que ver con Abraham también. Pero les voy a leer un momentito la primera lectura que corresponde al ciclo B. Es también del Génesis y es la historia en que Dios pone a prueba a Abraham y le dice: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moriah y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado a Abraham, él levantó un altar y acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, y él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño, ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza, atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo Isaac. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Ese es el texto de la primera lectura de hoy. Tiene que ver mucho también con un sacrificio con Abraham y es muy fácil confundirlos, eso no es ningún problema. Cuando juntas este texto y juntas el Evangelio de la Transfiguración en San Marcos, lo que tenemos son unos textos maravillosos, de una profundidad espiritual, teológica, bíblica enorme, unos mensajes que se pueden ver de muchos diferentes ángulos. Y yo me voy a referir solamente a uno de esos ángulos que nos presenta las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma, porque son muchas las diferentes formas en que nos podemos acercar a estas palabras y de verdad sacarle un jugo y un fruto enorme. Me voy a referir solamente a uno de esos ángulos. Quiero comenzar con una cita del franciscano capuchino, predicador de la Casa Pontificia por muchos años, Rainiero Cantalamessa. Y Rainiero Cantalamessa, predicándole el retiro de Cuaresma este año al Papa Francisco y a la Curia Romana, dijo muchas cosas. Les voy a leer una frase de las que dijo. Y dice: la primera conversión, la primera de todos los cambios que tenemos que dar en nuestras vidas como creyentes, la primera conversión, el primer cambio, exige pasar, esa palabra es importante, exige pasar de un Dios que pide, que manda, que amenaza, a un Dios que viene a nosotros con las manos llenas. Si no pasamos esa primera conversión de distanciarnos de un Dios que pide, que manda y que amenaza, a un Dios que se acerca con las manos llenas, la realidad es que después de que vengan otras conversiones, si no hemos pasado a la primera, que es cambiar por completo nuestras imágenes bastante falsificadas de Dios, las otras conversiones que siguen no son reales. Para que hayan muchas conversiones, la primera conversión es una exigencia. Tengo que cambiar el disco de cómo hemos muchas veces entendido y acercándonos a Dios
a un Dios que no se parece en nada al Padre de Jesucristo el Señor. Sino lo que viene después no tiene fundamento ninguno. Nosotros en la Cuaresma escuchamos muchísimo las palabras purificación, conversión, e inmediatamente esas palabras nos lanzan a reflexionar sobre nuestros pecados. Vamos a la confesión, hay arrepentimiento, hay una penitencia, hay una absolución, y eso es muy bueno, justo y necesario. Pero si nos quedamos a ese nivel nada más y no vamos más profundo, realmente no estamos llegando a la transformación de las imágenes de Dios, como dice el padre capuchino Reinero Cantalamessa. La gran transformación del tiempo cuaresmal, la gran conversión tuya y mía, la gran purificación es acercarnos más y más a cómo Jesús, Hijo de Dios, nos presenta el rostro del Padre. Y mientras más nos acercamos a esas imágenes y esa revelación de Dios en Jesús, ideas y conceptos que no tienen que ver nada con esa imagen de Dios van purificándose y van desapareciendo y finalmente son reemplazados por el Padre de Jesús, el Abba amadísimo al cual Él se refiere. Y comienzo con esto entonces, y por eso tuve que volver a leer la primera lectura que correspondía, porque la reflexión básicamente está basada en eso. Cuando tengan un chance hoy y lleguen a la casa, si pueden buscar el texto, lo vuelven a buscar. Es fácil de encontrar. El sacrificio de Isaac, el casi sacrificio de Isaac en el Génesis. El texto que yo leí está dividido básicamente en dos partes. La llamada de Abraham a sacrificar a Isaac y la segunda parte es el momento del sacrificio. Y escuchamos dos palabras que a nuestros oídos son exactamente la misma, pero realmente no son la misma. Y son las palabras Dios y la palabra Señor. Para nosotros, y eso perfectamente es entendible, los dos significan lo mismo. Pero no son lo mismo en el hebreo. Y recuérdense que las escrituras no fueron escritas en español ni en inglés, fueron escritas en hebreo, en arameo y en griego. Y este texto es un texto muy antiguo hebreo. La primera parte del texto en hebreo, cuando dice y Dios llamó a Abraham, dice Elohim. La segunda parte, donde interviene el ángel del Señor y para el cuchillo de Abraham, la palabra que aparece es Adonai. Elohim es una palabra muy genérica en el mundo semítico y significa básicamente dioses. Y podemos entender un poquito a Abraham. Abraham nosotros pensamos que era judío. Abraham no era judío. Abraham era un pagano de Mesopotamia. Y el mundo en que habitaba Abraham era el mundo de los Elohims, el mundo de los dioses, donde Abraham empieza a conocer un poco a un Dios diferente entre todos estos otros dioses, pero el mundo en el que él habitaba y su mundo religioso era el mundo de muchos dioses. Y el mundo de los dioses de Abraham, y Sara y su tribu eran dioses exigentes. Realmente ni siquiera podemos decir que eran divinidades, eran como unos superman y superwomen, eran unos superhumanos con unos poderes extraordinarios que se mezclaban un poco con el concepto de la divinidad, pero eran crueles, gente. Nada más que tienes que leer un poco la historia del mundo mesopotámico y los dioses del mundo en que Abraham habitaba y donde él venía, eran dioses de muy poca misericordia, eran dioses vengativos, siempre estaban enojados, siempre. Y eran dioses que ni siquiera amaban el mundo que habían creado. Creaban y destruían, creaban y destruían, creaban y destruían. Siempre estaban descomplacidos contigo y conmigo. Por lo tanto, el mundo religioso de que Abraham habita y conoce es un mundo que tiene que sacrificar, ofrecer a los dioses constantemente para pacificarlos y para poder sacar un poquito de ellos. Y los dioses podían ser tan exigentes que pedían incluso el sacrificio
de lo más querido para un papá y una mamá, ¿qué cosa es? Su hijo. Por lo tanto, Abraham no se queja y no cuestiona y no pregunta cuando un Elohim que él parece que empieza a percibir que es un poquito diferente a los demás, le pide que sacrifique a su hijo. No hay una sola queja, léanse el texto. Abraham no cuestiona nada, porque es propio de su mundo de que los dioses exigieran también el sacrificio de los hijos. La segunda parte del texto ya no es Elohim, es Adonai. Es el texto, la palabra que aparece. Y Adonai es la palabra que el mundo ya hebreo, no el mundo mesopotámico, el mundo judío, todavía utiliza hoy para describir o nombrar, mejor dicho, al nombre de Dios, que para el judío es inmencionable por lo sagrado que es, y que para ti, para mí ya es muy común, que es el nombre Yahvé. En vez de decir Yahvé, el mundo judío dice Adonai. Y Adonai lo hemos traducido como Señor. El Dios que para el sacrificio de Isaac es Elohim o Adonai. Adonai. Ya no es el Dios que exige sacrificios ni siquiera de los pequeños, de los hijos. Es un Dios que ya finalmente empieza a revelarse totalmente diferente a los dioses de Mesopotamia, y Abraham empieza a responder, a amar y a confiar en un Dios totalmente diferente a estos dioses que exigen y demandan sacrificios, ofrendas y holocaustos. Empieza a percibir, esto es una cosa extremadamente básica todavía en la historia de la revelación, empieza a percibir que hay un Dios que no pide ser temido, sino que pide ser amado. Y cambia por completo la relación de los seres humanos con Dios en las Escrituras. Ya no es un Dios que exige sacrificios, sino Adonai se acerca a Abraham y le ofrece promesas. La cosa cambia por completo. Y por eso creo que el padre Rainero Cantalamessa dio en el blanco cuando dijo: la primera conversión exige pasar de los Elohim y descubrir a quién, Adonai. Y Jesús, siglos más tarde, muchísimo más tarde, después de Abraham, ni siquiera va a decir Adonai. ¿Qué palabra va a decir Jesús? Abba. Que la palabra es de una ternura, la palabra doméstica, en que un niño y una niña llamaba a su papá en la casa. Jesús va a llamar a Adonai, lo llamará Abba. Miramos hoy el texto de la transfiguración, y allí ya no aparece ni siquiera el ángel del Señor. Allí ya no aparece el arbusto que se quema pero no se consume, donde Adonai le hablará a Moisés en el monte Sinaí. Allí no aparece el terremoto, los relámpagos, el fuego típico de las epifanías del mundo bíblico hebreo. Aquí aparece un lugar muy común de la revelación, un monte, aparece Moisés, aquel que representa el gran regalo de Adonai a su pueblo, que fue la ley. Aparece Elías, la voz entre todas las voces proféticas, y aparece alguien nuevo, aparece Jesús. Jesús es la gran novedad en el mundo de Dios para nosotros, y aparece como aquel que Él es eslabón que une el mundo de Moisés, el mundo de Elías, la ley y los profetas. Aparece como el cumplimiento de toda promesa dada por Dios. Y no aparece ni enojado como los dioses mesopotámicos, no aparece lleno de venganza, no aparece
castigando, no aparece juzgando, no aparece ni siquiera demandando sacrificios ni holocaustos ni ofrendas. Lo único que en el Tabor, por decirle el nombre que le hemos puesto en nuestra tradición al monte de la Transfiguración, lo único que Dios nos pide en ese monte es: escuchen a mi Hijo. Es lo único que Dios pide. Y al escuchar la voz de Jesús, belleza de Dios, verdad de Dios, lleno de esta luz tan profunda que llega a transfigurar su cuerpo, lo único que se nos piden es: escúchenlo. Báñense en esta luz, no teman esta luz. Esta luz no demanda, esta luz no exige, esta luz no juzga, esta luz simplemente nos llena. Y en la medida en que estamos a los pies de esta luz divina transfigurada en el cuerpo humano y sencillo de Jesús de Nazaret, es en la medida en que venimos finalmente a entender que lo que pide Dios de nosotros es el amor. No nos pide terror, ni pánico, ni demanda, ni exige. La primera conversión exige de nosotros pasar de un Dios que exige, que demanda, a un Dios que se acerca a nosotros con las manos llenas. Pidámosle al Señor en esta Cuaresma alejarnos de nuestros conceptos primitivos mesopotámicos de la divinidad y acercarnos al Padre de Jesús, hoy manifestado en su propio Hijo lleno de luz. Un Dios que se acerca con las manos llenas. Quizás una buena pregunta en esta semana a la luz de estas palabras es: ¿y qué me trae Dios mi Padre en esas manos llenas? Contemplemos un poquito eso esta semana. Dios mi Padre se acerca a mí con las manos llenas. ¿Qué te trae? ¿Y qué me trae a mí en esas manos llenas?